El ignorante y falso profesor Ramiro Espinilla dice que en la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de los Testigos de Jehová, Juan 1.1 está mal traducido. Dice que gramaticalmente no se puede traducir del griego koiné un artículo indefinido, porque en ese idioma no hay artículos indefinidos. Así que nuestra Biblia es falsa y está modificada a propósito. ¿Tiene razón Ramiro? Evidentemente que no. Vamos a dejar que Renan nos exponga la ignorancia de este sujeto. Adelante, Renan. Bueno, hoy no vamos a estar tratando la gramática que está detrás o la sintaxis que está detrás de Juan 1.1c, Seos en Hologos, sino que vamos a estar considerando lo que ha expresado el señor embustero Spinoza con relación a la traducción del Nuevo Mundo, afirmando nada más y nada menos que los testigos de Jehová hemos tergiversado la Biblia al traducir y la palabra era un Dios. Y aquí les he preparado un PowerPoint, vamos a ponerlo en función para ayudarles a ustedes a entrar en materia. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Bueno, aquí vemos a este señor con la traducción del Nuevo Mundo en sus manos y la pregunta es, ¿está la traducción del Nuevo Mundo adulterada? Y él utiliza Juan 1.1c. Ahora, yo he decidido llamar a esto, ¿está la traducción del Nuevo Mundo adulterada? Una respuesta a la ignorancia, porque no solamente se trata en este caso de la intención, como vimos en el caso de la conmemoración de la muerte de Cristo, ¿verdad? Sino también de la ignorancia. ¿Por qué decimos esto? Porque el problema está que este hombre ha demostrado en sus afirmaciones una ignorancia tan grande de técnicas de traducción, del griego koiné, de interpretación de un texto, que uno no puede menos que darse cuenta que es alguien que verdaderamente es ignorante. Entonces, vamos a comenzar viendo cuáles son los argumentos que este individuo presenta de manera resumida. Yo no voy a considerar todo el video, porque obviamente no se pasa el video cantinfleando, como es su costumbre. Yo quiero mostrarles directamente cuáles son los argumentos. Primero, el cuerpo gobernante reconoce que el griego no tiene artículo indefinido. Y él dice, bueno, pues si no tiene artículo indefinido, usted no lo puede utilizar en la traducción. Punto. Introducir un artículo indefinido en la traducción es, según dice él, un error. Es una tergiversación del texto. Y el segundo argumento que él presenta es que The Kingdom Interlinear, que es la interlineal del reino, no tiene el artículo indefinido en su lectura del griego palabra por palabra. Por tanto, el cuerpo gobernante adultera la interlineal en español añadiendo el artículo indefinido. Bueno, quedarán en pie los argumentos de esta persona. Vamos a ver con precisión qué es lo que él dice. Dice, vamos a continuar demostrando cómo la traducción del Nuevo Mundo es una traducción completamente manipulada, donde la han añadido, la han adulterado. Vimos en el video anterior, Juan 1, cómo añadieron el artículo 1 en ese texto, y hay testigos que ya reaccionan, y que esto, a ver, es muy sencillo. El cuerpo gobernante reconoce, de acuerdo al método que nos dio, de que ahí añadieron y manipularon Juan 1.1. Así que él hace una acusación aquí de que la traducción del Nuevo Mundo está manipulada, es decir, manipulación implica intencionalmente torcer algo. Así que esa es la acusación que él realiza. Bueno, él cita la obra Perspicacia acá bajo por qué se refieren algunas traducciones de la Biblia a Jesús como Dios, mientras que otras le llaman un Dios. Noten ustedes aquí que es donde él cita. La traducción del Nuevo Mundo traduce así este texto. En el principio la palabra era, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Y ahora viene la parte donde él hace énfasis. Es verdad que el artículo indefinido un no está en el texto griego. Pero eso no significa que no pueda usarse en la traducción. Pues en el griego koineo común este artículo no existía. Bien, ¿qué dice él? Bueno, pues si no existía, si no hay un artículo indefinido un en el texto griego y ustedes le ponen aquí el artículo indefinido un a Juan 1.1, ustedes están tergiversando la Biblia, ustedes la están torciendo y por tanto el cuerpo gobernante está reconociendo, dice él, que ellos tuercen las escrituras. Miren qué interesante este argumento. Lo que pasa es que esta persona no analiza con cuidado, miren este punto, no analiza con cuidado el contexto de la cita que él hace
y mucho menos al carecer de conocimiento de técnicas de traducción que nunca he estudiado, al carecer de conocimiento de gramática y mucho menos conocer el griego, porque si no conoce su idioma, mucho menos podemos esperar que esta persona conozca el griego. Vamos a sacar un momentico aquí el laser para que ustedes puedan seguir la presentación y yo puedo señalarles donde, en el momento en que sea necesario algo. Bueno, vamos a ver qué es lo que este hombre está pasando, ¿verdad? Fíjense ustedes acá en la obra Perspicacia, pero ahora vamos a leer el contexto para ver qué dice la Organización de los Testigos de Jehová, qué dice el cuerpo gobernante sobre este asunto. Vamos a ver qué él ha pasado por alto, qué es lo que el señor embustero, ignorante, Espinosa ha pasado por alto, no ha mencionado a su audiencia, no ha examinado con su audiencia, para poder hacer como Satanás el diablo, ¿no? Tomar algunas palabras, sacarlas de contexto, tergiversar lo que realmente se dijo y no investigar el asunto a fondo. Claro, este personaje no le interesa investigar las cosas a fondo, entiendan. Lo de él es tratar de tergiversar la verdad para engañar a la gente que los escucha. Vamos a comprobarlo. Vamos a leer en contexto lo que dice acá la obra Perspicacia en estos dos párrafos. Algunas versiones de la Biblia, dice acá la obra Perspicacia, traducen Juan 1.1 de la siguiente manera. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El texto griego lee literalmente, en el principio era la palabra era hacia el Dios y Dios era la palabra. Dicen, bueno, ahí lo tienen, ¿ve? Dios era la palabra. Sí, pero espérese, usted está pasando por alto que la traducción literal también nos dice que mientras que la palabra era Dios, sin embargo, el Padre es el Dios. Y entender la gramática subyacente en griego entre una expresión como es el Dios y una expresión como Dios es imprescindible para entender cómo traducirla. Sigue diciendo la obra Perspicacia, el traductor tiene que poner las mayúsculas según las normas del idioma al cual se traduce. Está claro que es apropiado escribir con mayúscula la expresión el Dios, pues se refiere al Dios Todopoderoso, con quien estaba la palabra. No obstante, la mayúscula de la palabra Dios en el segundo caso no está justificado. La traducción del Nuevo Mundo traduce así este texto. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Es verdad que el artículo indefinido un no está en el texto griego, pero eso no significa que no pueda usarse en la traducción, pues en el griego koineo común, ese artículo no existía. Vamos a entender qué está diciendo aquí el esclavo fiel y discreto. Está diciendo, miren, para que ustedes entiendan. Dentro de la gramática griega, el artículo indefinido no existía. Es como, por ejemplo, les voy a poner ejemplos de algunos idiomas en donde, y es importante porque aquí es donde este hombre revela una ignorancia extraordinaria. Yo no sé en qué será la maestría que él tiene, si será en limpieza o si la maestría que él tiene quizás es en ¿cómo se llama esto? En agricultura. No sé, porque yo no puedo entender que alguien que tiene una maestría, que es un educador, según dice él, que es un psicólogo, no tenga un entendimiento de cómo funcionan los idiomas. Dos idiomas diferentes tienen sintaxis, tienen morfología, tienen una serie de características diferentes. Les voy a poner ejemplos para que ustedes puedan entender. En hebreo existe el artículo definido, ha, pero sin embargo no hay artículo indefinido. Cuando una palabra en hebreo no tiene el artículo definido, puede ser una palabra indefinida o cualitativa. En latín, un caso extremo, el latín no tiene ni artículo definido el, ni tiene el artículo indefinido un. Por tanto, cuando usted lee y está traduciendo al español, usted depende del contexto para determinar si el sustantivo que usted va a traducir es definido o es indefinido. Es decir, tiene el artículo definido o tiene el artículo indefinido. Mire qué interesante. El traductor necesita tomar decisiones al respecto, dependiendo del contexto. Por ejemplo, eso pasa también, por ejemplo, con... vamos a hablar primero del arameo. El arameo, como el hebreo, siendo un idioma semítico, carece de artículo indefinido. Por tanto,
Por tanto, el arameo solamente tiene artículo definido. Y cuando una palabra aramea, estamos hablando del arameo imperial, el arameo persa, del periodo persa, carece del artículo definido, que en este caso se pone como una alef hacia el final de la palabra, una letra alef hacia el final de la palabra, entonces es indefinido o cualitativo. Y en el caso, por ejemplo, del griego pasa lo mismo, no hay un artículo indefinido en su gramática, no existe. Eso no quiere decir que no haya una manera de expresar la indefinición en el idioma, eso lo vamos a estar viendo. Así que lo que está queriendo decir el esclavo es ¿por qué no hay un artículo indefinido? Porque la gramática griega no tiene artículo indefinido. Pero yo quiero mostrarles acá un ejemplo para que ustedes puedan ver la ignorancia tan grande de este individuo, de la diferencia entre un idioma y otro y por qué cómo un idioma puede carecer de un vehículo para expresar algo o tener que utilizarlo de una manera diferente. Por ejemplo, tenemos acá un verbo en español que es el verbo amar, que en inglés es love. Ahora bien, en español yo puedo decir, para que ustedes entiendan, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ellos aman, o ustedes aman, ellos aman. Y podemos poner el pronombre personal, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, delante del verbo. Pero el español es un idioma que tiene la capacidad de, mediante la finalización, la terminación del verbo, esto que ustedes ven aquí, poder expresar el pronombre y por tanto usted no tiene que poner el pronombre. Usted puede decir simplemente en español amo. Y cuando la gente le escucha a usted, inmediatamente al ver esta terminación dice, está diciendo yo amo. Amas, tú amas. Ama, él ama. Esta terminación me está dando el pronombre y yo en español no tengo que usarlo. Digamos, por ejemplo, que tenemos la oración amo con intensidad. Yo no tengo ahí el pronombre yo. No está ausente. Pero en español yo tengo el recurso de ver cuál es la finalización o desinencia o declinación, como se le llama en gramática, del verbo para determinar la persona gramatical. Primera, segunda, tercera persona gramatical se hace del singular o del plural. Es decir, yo, tú, él y ella, o ella, nosotros, ustedes, ellos. Así que yo no necesito el pronombre delante, yo no tengo que decir yo amo con intensidad, no. En español, debido a su gramática, debido a la declinación que tiene el verbo, yo puedo prescindir de el pronombre personal. Veamos ahora en comparación con el inglés para que ustedes puedan captar lo que quiero decir claramente. ¿Qué sucede con el inglés? En el inglés, a diferencia del español, noten esto, el verbo no se declina. ¿Qué quiere decir eso? Permanece inalterable, excepto en la tercera persona aquí que se le añade una S, para indicar que es la tercera persona del singular. De ahí en fuera, fíjese usted, I love, you love, we love, you love, they love. Y en el caso de la tercera persona, he o she, o sea, él o ella, love, con una S al final. Ahora, interesantemente, fíjense ustedes, como el verbo no se declina, usted no sabe por el verbo quién es quien está amando. Y si usted quita estos pronombres que están aquí en amarillo, y usted simplemente dice love, usted no está diciendo nada en inglés. Nada. El pronombre es usado en el inglés debido a que la declinación no existe en el inglés, en el verbo. El pronombre es imprescindible. Usted no puede dejar de poner el pronombre. Algo que no sucede en español. Ahí ven una característica gramatical que está presente en un idioma y no en el otro. Es decir, yo puedo omitir el pronombre aquí, sin embargo en inglés no puedo hacerlo. Ahora, vayamos ahora a considerar, vamos a poner aquí un momentico, vamos a terminar aquí el show y vamos a traducir la siguiente oración desde el español. Amo con intensidad. Hagámoslo en inglés. Vamos a ver si podemos hacer esto. Love with intensity. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Si ustedes se dan cuenta, esto no tiene sentido en inglés.
¿Por qué? Mire, mientras que yo aquí puedo identificar en español inmediatamente, vamos a ponerlo aquí en amarillo, mediante la declinación, mediante la finalización de la palabra del verbo, yo sé que está hablando de mí, yo amo con intensidad. Yo no tengo que poner acá, fíjese, yo, vamos a ponerlo en rojo para indicar que no tengo que ponerlo ahí. Y le estoy explicando esto para que vean lo que quiere decir el esclavo. Esto no hace falta ponerlo en español, para que ustedes entiendan. Un momentico aquí, vamos a tacharlo para que se pueda entender. Pero ¿qué pasa en inglés? ¿Puedo yo traducir love with intensity sin el pronombre personal? Mire, si usted hace eso, esto carece de sentido en inglés. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, I love with intensity. Yo amo con intensidad. You love with intensity. Tú amas con intensidad. He or she loves with intensity. Él o ella ama con intensidad. We love with intensity. ¿Nota usted que esto no cambia? Lo único que cambia, ¿qué cosa? Son los pronombres. ¿Y qué nos dice esto? Que en inglés yo tengo que añadir algo que no está en español. El pronombre. Esto que usted ve aquí, yo tengo que añadirlo porque si no, mi oración en inglés no corresponde con el sentido que en español se da. ¿Capta usted el punto? ¿Ve cómo a veces en la traducción yo tengo que añadir algo para poder dar el sentido de lo que la oración en otro idioma está dando? Aquí el pronombre no existe, pero yo tengo que añadir el pronombre yo. Supongamos, por ejemplo, que fuera esto, en vez de yo, tú amas. Aquí es bueno, por supuesto, ahora hay que cambiar la declinación, ¿verdad? Con intensidad. Yo aquí ahora tengo que cambiar, fíjese, you. Pero note que yo no necesito el pronombre personal para decir tú amas con intensidad. Simplemente digo, amas con intensidad, pero en inglés yo tengo que añadir algo. ¿Es esa añadidura una corrupción del texto? ¿Es una manipulación? No. Simplemente una característica gramatical que no se encuentra en el inglés, yo la tengo que expresar, que se encuentra en el español, yo la tengo que expresar en inglés con una palabra que no aparece en español, pero que es imprescindible para que se entienda lo que yo quise decir en español. Porque si no, en inglés no tiene sentido. Este ejemplo, amigos, nos puede ayudar a nosotros a comprender muy claramente lo que el esclavo nos está diciendo aquí. Vamos otra vez a la presentación. ¿Qué nos está diciendo? Fíjense ustedes. No existía el artículo en el griego koiné. No está allí porque no existía, no era parte de su gramática. Por lo tanto, los traductores deben incluir o no el artículo indefinido en todas las escrituras cristianas según su entendimiento del significado del texto. Miren qué interesante. Es exactamente lo mismo con el ejemplo que pusimos en español y en inglés. Nos dice allí, amo con intensidad. Bueno, ahora, ¿cuál es la interpretación del texto? Yo amo con intensidad, por tanto, cuando voy a traducir ahora al inglés, yo tengo que añadir el pronombre personal necesario para que en inglés tenga sentido. Y lo mismo con el griego. Cuando una palabra griega, un sustantivo griego, carece del artículo definido, yo ahora tengo que mirar el contexto para decidir si tengo que usar un artículo indefinido o no, y eso no viola para nada, eso no viola para nada la gramática griega, ni viola para nada el sentido del griego. Y lo vamos a estar viendo. Vamos a ver que esto no es lo que dice el esclavo, esto lo dice muchísimos gramáticos, lo vamos a estar mostrando ahí para que ustedes tengan ahí las capturas si las quieren tener y tengan los elementos para que puedan ver que lo que se está diciendo aquí no es un disparate. De hecho, vamos a pensar en esto. Miren, si añadir el artículo indefinido en Juan 1.1 es una tergiversación, una manipulación de la palabra de Dios porque el artículo indefinido no existe en griego, entonces usted no lo puede usar en ningún otro texto. ¿Entiende el punto? Y miren lo que dice aquí, miren, para que puedan ver el punto. Todas las traducciones españolas de las escrituras griegas contienen el artículo indefinido cientos de veces, aunque la mayoría no lo usa en Juan 1.1. Ahora, fíjense esto.
pero sin embargo lo utilizan en cientos de versos. ¿Por qué? A ver, señor ignorante Espinosa, si utilizar el artículo indefinido en la traducción al español es tergiversar la palabra de Dios, porque no existe en el griego, porque no es parte de la gramática del griego, nuestra pregunta es, ¿por qué traducciones de la Biblia que no utilizan el artículo indefinido en Juan 1.1 lo usan cientos de veces en otros textos? Eso no está ahí en el griego. Vamos aquí, yo aquí tengo varias traducciones de la Biblia abiertas. Vamos a buscar acá, esto es una búsqueda de concordancia, vamos a ver cuántas veces aparece en la Reina Valera actualizada el artículo indefinido. Fíjense ustedes, el artículo aparece cientos de veces. De hecho, si ustedes ven aquí abajo, si tienen la posibilidad, 647 veces aparece aquí. Vamos a poner un ejemplo. Acá, Mateo 1:20. Noten ustedes aquí. Idu, ángelos curios. Mira, ángel del Señor. Aquí, como en el griego no existe artículo indefinido, nótenlo ustedes, lo que dice literalmente, palabra por palabra, mira, ángel del Señor. Vamos a comprobarlo para que vean que no les estoy mintiendo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1, vamos al versículo número 20 y veamos cómo traduce este texto la interlineal. Mírenlo aquí. Tautade autu enzumecentos idu ángelos curios. Idu ángelos curios. Mira, mensajero del Señor. ¿Cómo lo vierte la Reina Valera, sin embargo? He aquí, mira, un ángel del Señor. Señor ignorante Espinosa, dígame algo. ¿Por qué la Reina Valera utiliza aquí de 1960 el artículo indefinido si no aparece en el griego? Si eso no existe en el griego. Porque como vimos en el ejemplo de la traducción del español al inglés, aunque en el griego no aparece, está implícito. ¿Por qué? Porque no tiene el artículo definido. Y por tanto, yo tengo que mirar el contexto para ver si voy a usar el artículo indefinido. Y como puede ver usted aquí, aparece ahí. Y fíjense ustedes, vamos a ver acá en estas traducciones, y yo les puedo poner, miren cuántos, miren amigos, miren cuántos y cuántos textos ahí aparecen artículos indefinidos en la traducción al español de diversas traducciones, la Biblia latinoamericana, la Biblia hispanoamericana, la Reina Valera actualizada, la Biblia de nuestro pueblo. Todas estas traducciones, noten cómo vierten Mateo 1:20. Un ángel del Señor. A ver, señor Espinosa, ¿por qué aquí no aparece el artículo indefinido si no está aquí? ¿Están torciendo esta gente la Biblia? ¿Están manipulando la Biblia al hacer esto? Vamos a ver acá, en el libro de Mateo 1:20, en esta otra traducción. Dice aquí, un ángel del Señor. Mire, ahí lo tiene. Note la Reina Valera actualizada del 89, un ángel del Señor. La Biblia de nuestro pueblo, un ángel del Señor. Pero aquí no hay un artículo definido. Ignorante Espinosa. No, aquí no está. ¿Qué pasó? Es que ahora todas las traducciones de la Biblia también están adulteradas, como usted dice. Porque ese artículo indefinido que aquí aparece no existe en el griego. Explíqueme. Es lo que dice aquí, precisamente el esclavo, y que usted se lo olvidó, y yo sé que no es que se lo olvidó, es que sencillamente no le conviene mencionarlo, porque si no, su audiencia se da cuenta. Dice aquí, por lo tanto, los traductores deben incluir o no el artículo indefinido en todas las escrituras griegas cristianas, según su entendimiento del significado del texto. Todas las traducciones españolas de las escrituras griegas cristianas contienen el artículo indefinido cientos de veces, aunque la mayoría no lo usa en Juan 1.1. No lo usan en Juan 1.1 por un problema de que ellos entienden que ahí se está hablando del Dios Todopoderoso, pero cuando usted examina el contexto no es así. La cuestión es, ¿se puede utilizar el artículo indefinido si uno entiende que allí va, sí o no? La respuesta es simple, sí. Pero ¿qué creen ustedes si en vez de solamente hacer esto empírico, ¿no? Es decir, ver algunas traducciones que nos muestran claramente que utilizan cientos de veces, como vimos en el Bible Walk, el artículo indefinido,
vamos a ver qué nos dicen los gramáticos, fíjense, sobre este asunto. Vamos a comenzar con la gramática griega del Nuevo Testamento de Inmaculada Delgado Jara, catedrática de la Universidad Pontificia de Salamanca, quien es coautora de la Biblia en griego. Es una traducción de la Septuaginta al español realizada por varios catedráticos españoles. Y vamos a ver qué nos dice esta señora acerca del artículo y el artículo indefinido en griego. Noten lo que dice acá. La lengua griega posee artículo determinado ho, he, to, o sea, el, la, lo, pero no indeterminado. Dice acá, fíjense ustedes, los nombres usados sin artículo se traducen al español sin el artículo o con el artículo indeterminado según lo requiera la traducción. Por ejemplo, luego se puede traducir palabra o una palabra. Pero, Inmaculada, mire, usted tiene necesidad de corregir su punto de vista. Porque un hombre con doble maestría en limpieza y en agricultura nos está diciendo a nosotros que no, que si esto no existe, aquí en el griego no existía, y lo añadimos en la traducción, estamos simplemente violentando, estamos manipulando, estamos corrompiendo la traducción, el texto griego. No la traducción, el texto griego. ¿Será que la señora catedrática de la Universidad Pontificia de Salamanca, experta en griego, que ha contribuido a la traducción de numerosas obras griegas, entre ellas la Septuaginta, está equivocada al decirnos que cuando un nombre, es decir, los nombres son los sustantivos, sin artículo, es decir, sin el artículo ho, he, to y sus declinaciones según sus casos, ese nombre no tiene artículo, entonces se traduce al español sin el artículo o con el artículo indeterminado según lo requiera la traducción. Y ella dice que la palabra logos, precisamente una de las que aparece en Juan 1.1, en arjé hologos, o sea, en el principio la palabra era, dice aquí ella, palabra o una palabra, es decir, y no es porque bueno, obviamente palabra es femenina, tiene que utilizar el artículo indeterminado, el artículo indefinido, una. No, señor ignorante Espinosa, no podemos creer que la señora Inmaculada sea la que se equivoca al decirnos que usted está equivocado, que usted es un ignorante, que usted no sabe griego, que usted no sabe de técnicas de traducción, que usted no sabe identificar las diferencias entre un idioma y otro. Usted no tiene esa capacidad. Sigamos hacia adelante y veamos qué más nos dicen otros catedráticos del griego. Veamos si esta innovación que el señor Espinosa le quiere hacer al griego, a la traducción, al campo de la traducción, a la lingüística, es válida o no. Aquí tenemos nada más y nada menos que Jeremy Duff escribió el curso griego bíblico. Déjenme decirle los elementos del Nuevo Testamento, del griego del Nuevo Testamento. Inicialmente en inglés, después se tradujo aquí al español. Esta es la traducción en español. Y ahora es interesante, fíjense, que aquí él hablando de lo que es el artículo, dice, no hay ninguna palabra en griego para el artículo indefinido, una. ¿Eso es exacto lo que dice el cuerpo gobernante o no? Embustero Espinosa. Dice, así que logos, mira qué interesante, este hombre usa exactamente el mismo ejemplo que usó Inmaculada Delgado Jara. Dice aquí él, logos quiere decir palabra o una palabra, y el contexto indicará cuál es correcto. Traduzcamos esto ahora a Juan 1.1. Seos, que es la palabra que aparece ahí en Juan 1.1c, puede significar Dios o un Dios, indicando, dependiendo del contexto. Pero traducir a Dios o un Dios no viola ni adultera lo que el griego dice. Su gramática. No existe el artículo indefinido, pero van dos catedráticos que nos dicen que cuando el contexto lo indica hay que utilizar el artículo indefinido. No existe, pero sí hay que usarlo en la traducción. Veamos ahora su segundo argumento, por favor. Su segundo argumento, fantástico argumento, es que la interlineal del reino no tiene el artículo indefinido. ¿Qué es la interlineal del reino? Es una traducción griego
inglés, la palabra griega después se pone debajo la palabra inglesa para dar el significado básico de esa palabra. El primer aspecto que este hombre pasa por alto es cómo trabaja una interlineal. De eso vamos a hablar un poquito más adelante ahora. Primero quiero mostrarles lo que él quiere decir. The Kingdom Interlinear Translation, o the Great Crusher, o sea, la traducción interlineal de las escrituras griegas. O la traducción interlineal del reino de las escrituras griegas. Miren ustedes, aquí en Juan 1.1, como acá dice kaiseos en hologos, en griego, kai es una conjunción copulativa, seos es un sustantivo nominativo masculino singular, aquí la palabra God, o sea, el verbo eimi imperfecto era ho, el artículo definido, y logos, la palabra. Así que kaiseos en hologos es traducido palabra por palabra y Dios era la palabra. Y él dice, ahí bien, mira, Dios era la palabra, esa es la traducción correcta. Yo tengo que reírme con esto, porque, a ver, si no tenemos un artículo indefinido aquí, porque no existe en griego, ¿ustedes creen que ellos van a poner el artículo indefinido en la traducción interlineal? No, en griego, para poder hacer una diferencia, y lo vamos a ver en el video que viene, entre el Dios, es decir, el Todopoderoso, y alguien divino, como vamos a estar viendo en el próximo video, y lo vamos a ver con pruebas contundentes, simplemente se pone o no el artículo. Si usted tiene tonseon, que en este caso es en acusativo, sería joseos, el artículo más el sustantivo, aquí está en acusativo, es el objeto directo del verbo. Bueno, no el objeto directo en este caso, porque el verbo es copulativo, simplemente está indicando un complemento circunstancial con quién está en la palabra, y dice aquí kaiseos en hologos, y la palabra era Dios. Bueno, la traducción palabra por palabra tiene que ser esa, porque usted no tiene en el griego un artículo indefinido, porque en el griego, la gramática griega, no existe el artículo indefinido. Por tanto, en una traducción palabra por palabra, usted no puede añadir esto aquí. Vamos a ver que hay traducciones de la cristiandad que sí lo hacen. No en Juan 1.1, sino en un texto que tiene la misma sintaxis gramatical. Y sin embargo, son, vamos a decir, se atreven a poner el artículo indefinido, algo que aquí el esclavo no hace porque respeta el hecho de que aquí hay palabra por palabra. Ahora, miren, este hombre dice, bueno, pero miren, yo les voy a mostrar que, sin embargo, el esclavo engaña a las personas que hablan español. Porque aunque aquí no pone un artículo, en la Biblia en español sí pone el artículo indefinido. Y saben ustedes lo que abre en su video, la traducción del Nuevo Mundo, donde dice, y la palabra, o sea, la palabra era un Dios. Pero la traducción del Nuevo Mundo no es una interlineal griego-español. No. Este hombre se comió el millo allí. Así ustedes entienden, ¿no? Si yo voy a mostrar que en español están engañando, bueno, entonces yo tengo que utilizar una interlineal en español. Es simple. Pero si yo voy a utilizar la traducción del Nuevo Mundo, entonces yo tengo que ver si la traducción del Nuevo Mundo en inglés también utiliza el artículo. Miren aquí, miren. And the word was a God, un Dios. Así que ahí no hay ningún tipo de manipulación de engaño. Simplemente aquí, como es una traducción interlineal y las traducciones interlineales tienen que ser palabra por palabra, simplemente no hay por qué añadir ahí el artículo indefinido, porque en griego no existe el artículo indefinido dentro de su gramática. Ahora, vamos a considerar un ejemplo. Esta es una tabla que yo hice para mi debate con Winston Medina, donde finalmente él tuvo que reconocer que no hay ningún tipo de obstáculo para poder traducir la palabra era un Dios, como dice este señor, que yo no sé de dónde sale, en qué escuela de griego él estudió, qué gramáticas de griego ha estudiado, que para decir que porque en el griego no hay un artículo indefinido, usted no puede traducir con un artículo indefinido, cuando todos los gramáticos, los catedráticos que se han quemado las pestañas estudiando griego, dicen que sí. Ahora, vamos a ver, mire, la estructura de Juan 1.1 es sustantivo, nominativo, preverbal, es decir, se encuentra antes del verbo eimi. Un artículo definido y después de esto, un sustantivo que está modificado por ese artículo definido. Vamos a considerar Hechos 28.4 en otras interlineales. ¿Por qué? Porque esto, para que ustedes entiendan, tiene la misma estructura sintáctica de Juan 1.1.
Miren, esto es un Nuevo Testamento interlineal, palabra por palabra, de Elsa Tames, de Sociedades Bíblicas Unidas. Escuchen bien, Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Cómo vierte este interlineal la expresión que aparece en Hechos 28:4? Noten ustedes, la expresión que nos interesa, mírenla aquí. Fíjense, phonous estin ho anthropos. O sea, un asesino era el hombre. Veamos aquí, fíjense. Phonous estin ho anthropos. Jutos, es decir, pero volvemos a decir, olvídense de todo lo demás que dice. La estructura que marca Juan 1.1 es esta, y esa es la misma que aparece ahí. Reconocido por muchísimos gramáticos trinitarios con los que yo he interactuado. Bien, phonous. ¿Cómo se traduce phonous aquí? Miren qué interesante. ¿Qué utiliza Elsa Tames, catedrática de Sociedades Bíblicas Unidas, para la palabra phonous? Un asesino. Miren qué interesante. Dentro del texto interlineal, a pesar de que el artículo indefinido no aparece en griego, porque el griego, la gramática griega no tiene el artículo indefinido, esta señora muestra claramente que al faltar el artículo definido, lo que va es un artículo indefinido. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Bueno, pues claramente que entonces este señor está equivocado. Vamos a ver la Reina Valera contemporánea cómo vertió este texto. Con seguridad este hombre es un homicida. A ver, explíqueme esto, señor embustero, ignorante, Espinosa. Si te ha gustado el vídeo, mira el vídeo completo en el canal de Renan. Te lo dejo aquí en pantalla, solo tienes que pinchar. No olvides suscribirte. Hasta pronto.